En el momento en el que el avión cae, y caía en picado y en picado, ¿vosotros veíais que os acercabais a la montaña? O sea, ¿fuisteis conscientes de que vamos a chocar? No, no fui consciente. Es más, ni siquiera después del impacto. Porque cuando vos te subís a un avión, todos nos pensamos que el avión se va a caer. Todos. Es un sentimiento natural. Sí. Pero cuando el avión se cae, dice, esto no me está pasando a mí. Esto es imposible que me esté pasando a mí. Es más, cuando sentimos el impacto, yo pensé que era otra acción del avión que yo desconocía, porque yo era mi segundo vuelo o tercer vuelo en mi vida. O sea, Claro. siempre tenés la esperanza de que la cosa mejore, que podía haber una reacción y sacarlo de esa situación. O sea que, sí, el avión venía volando, estos aviones no vuelan a demasiada altura y nosotros veníamos, sobre todo que el avión equivocadamente había empezado a descender en el medio de la cordillera, él estaba equivocado, él pensó que ya había pasado la cordillera, pero estábamos en el medio y él empezó a descender. Estos aviones tienen que mantener un margen justamente por las turbulencias, pero ya estábamos abajo, o sea que cualquier turbulencia fue la que nos tiró, la que nos hizo chocar. Que de última la reacción del piloto fue la que nos salvó, porque él se ve que se vio la montaña adelante y levantó la nariz del avión para zafar de la montaña. Y lo mejor que nos pudo pasar fue chocar con la panza, porque si no chocamos con la panza, el avión entra en pérdida y cae para atrás y ahí sí desaparecemos. No estamos grabando este podcast No hay solución. contigo. Cuando dices que se Hoy- parte justo detrás tuyo, ¿tú notaste cómo el avión se partía en dos? No, me di cuenta después, porque Ajá. acordate que yo me puse la cabeza entre los brazos, me quedé, me hice como un ovillo de Ujú. lana, y bueno, y esperé a ver que pasaran las cosas, digo, y rezando. Ujú. Y cuando pasaron las cosas, ahí nos dimos cuenta que el avión estaba partido, que solamente la parte delantera era lo que había quedado útil. Por supuesto que para atrás murieron justamente en el impacto porque cayeron, es más, cuando pudimos salir para afuera, había uno que venía vivo, Hostia. bajando de la cordillera, o sea que se partió y quedó vivo, que nosotros no lo podíamos buscar porque nos enterrábamos en la nieve y le hacíamos señas. Él tenía dos opciones, claro, venía vivo, pero medio mal de la cabeza. Y tenía dos opciones, o llegaba al avión o agarraba para el precipicio, cosa que fue lo que pasó. Él agarró hacia el precipicio. Que te aclaro que esa escena, por ejemplo, en Viven, no la pusieron porque no era creíble ni siquiera para los estudios de Hollywood todas las cosas que nos pasaron. Entonces hubo que, en vez de agregarle escenas, hubo que quitarle escenas a la O historia. sea, él se mató, o sea, porque Sí, murió, sí, 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 lo encontramos muerto después de un tiempo, sí, sí, Ajá. sí. Em, Dices que tu compañero, al cambiarte de sitio, fue lo que te salvó la vida. ¿Murió en el impacto? No, no murió en el impacto, pero murió a raíz del impacto porque él quedó con una pierna destrozada, porque un pedazo del fuselaje le cortó un pedazo de la pierna y murió engangrenado después de un mes y medio. O sea que eso me tocaba a mí, digo, ese es el destino, las cosas que pasan, gente que cambió el asiento, hubo una cantidad Hubo uno que perdió el avión, inclusive, porque se había emborrachado el día antes. Hostia. O sea, hay mil cosas que pasan cuando hay un accidente. Cuando hay el impacto, tú levantas cabeza, ¿qué es lo que ves? Un desastre, realmente un desastre. Era un desastre, todos los asientos para todos lados, gente que gritaba, gente atrapada. Era un horror. A mí me costó como 5 o 10 minutos poder sacar las piernas de entre los fierros. Este, y aparte de mocasines, aparte yo estaba de jeans, yo tenía una camisa, no tenía. Imagínate que las temperaturas ahí, Jordi, son de 25, 30 bajo cero. ¿Cómo le explico? Como cuando doy una conferencia en Centroamérica, estoy a 50 grados de distancia, digo, mismo en el Uruguay, acá la temperatura mínima son 0 grados en invierno, digo, o sea, 25 bajo cero es un horror, pero bueno, este, así fue como empezamos a encarar la historia y empezaron a surgir personajes. Había 3 estudiantes de medicina de primer año que asumieron su rol de médicos, ayudando a los heridos, inclusive ayudando a los que morían. Digo, pero empezaron a asumir roles, así como Roy Harley, que era estudiante de ingeniería, también de primer año, diseñó una antena para escuchar la radio.
O sea, empezamos a ocuparnos y fuimos muy respetuosos de los roles, lo que hizo que nuestra historia se transformara en una de las historias más notables de trabajo en equipo, no por haber sido rugbyista, sino porque el ser humano, como digo yo, está diseñado para trabajar en equipo. Lo que rompe los equipos es la arrogancia cuando uno quiere buscar logros personales. Y nosotros teníamos un objetivo en común, éramos todos más o menos conocidos, y bueno, y peleábamos todos para el mismo lado. Yo creo que pienso que si hubiera sido un avión de línea, el resultado hubiera sido diferente. Claro, y al final ya teníais vínculos, os caíais bien, había compañerismo, os conocíais, que también es importante saber virtudes. Es importante, teníamos inclusive hasta la misma religión, aceptando de que podía haber sido otra religión, Ujú. pero teníamos, creíamos en el mismo Dios. O sea, todas esas son cosas que ayudaron, que hoy con el diario del lunes, como decimos en Uruguay, son las cosas que hicieron de que nosotros pudiéramos salir adelante, Ujú. digo, porque realmente nuestra historia, a ver, Jordi, yo soy un enamorado de esta historia. Porque es una historia del ser humano común, no es el que escala el Everest, que es un tipo que se entrenó, es un tipo que tomó inclusive la decisión. Esta es una historia de gente común, te pudo haber pasado a ti, Jordi, o a cualquiera de los que nos está escuchando hoy aquí. Por eso es una historia extraordinaria protagonizada por gente común, que ese es el atractivo. Fíjate que han pasado 50 años, yo no paro de dar conferencias, doy 102, el año antes de la pandemia, que bueno, di 102 conferencias en el mundo entero, desde España, Rusia, Chile, Colombia, México. O sea, no paro, y es una historia que después de esta historia no hay nada más. O sea, está considerada por la National Geographic la historia más extraordinaria de supervivencia. Pero no importa eso, lo importante es que es una historia protagonizada por gente común. No es un mérito de Carlitos Páez, no es un mérito de rugbyistas, no es un mérito del ser humano común, que tiene esa capacidad para evolucionar, transformarse y salir adelante. Ujú. Fíjate, Jordi, que 70 días es una enormidad de Una tiempo. locura. Como yo digo, te da para ponerte de novio, casarte y divorciarte. Es mucho tiempo. Ujú.